child. You got me running through the turnstile. Baby girl, we better make it worthwhile. You're gonna get my love today. Yeah, 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 yeah. Wild child, you got me coming out of exile. Baby girl, you know I'm liking your style. You're gonna get my love today. Yeah, 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 yeah. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? Hola, profe. Buenas. ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Llegamos bien ahí, audio, video? Sí, bien. Buenísimo, buenísimo. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí paso al chat. Bien. Bueno, se sigue sumando gente ahí. Faltaban 2 o 3 personas nada más. Ahí chequeo quién me falta. Ahí se suma Matías. No hay problema, no pasa nada. No, perfecto, perfecto. Estamos en los primeros minutitos. Ahí está. Bien. Bueno, si les parece, continuamos y cerramos la unidad 1. En principio, en la jornada de hoy, en el encuentro de hoy, charlamos esos 2 o 3 temas que nos quedan ahí flotando. Y estaría bueno, ¿sí? Ya hacer un pequeño in a lo que va a ser la unidad 2, que es obviamente audio digital. Ya arrancamos de lleno a la herramienta y sus cuestiones técnicas, ¿sí? Así que vamos a hacer en el día de hoy esta intro. Bien. ¿Recuerdan hasta dónde? ¿Sí? Estuvimos trabajando la semana pasada, que fue lo último que vimos, o los 2 o 3 puntos significativos. Me gusta arrancar así a partir de ahora cada clase, ¿sí? Para enganchar, porque todo tiene que ver con todo. Entonces, ¿cuáles fueron los 2 o 3 puntos o cuestiones significativas de todo lo que charlamos para poder continuar adelante? ¿Recuerdan? Vimos los ecualizadores, nos mostraste cómo funcionaban, que había de 10, 20, 30. Hablaste de un poco más de nuevo del plano físico y psicoacústico, de la amplitud, frecuencia, forma de onda y eso. Bien, perfecto. Sí, obviamente presentamos la herramienta de ecualizadores como una excusa, digamos, ¿no? Presentamos ecualizadores porque estuvimos hablando de espectro, ¿sí? O sea, para entender cómo trabaja un ecualizador debemos conocer cuestiones de espectro, y si no recuerdo mal, ¿sí? Si no recuerdo mal, ustedes me dirán, a ver, si no recuerdo mal, habíamos terminado con esta imagen la clase, ¿puede ser? Sí. Perfecto, era un poco el resumen de lo que charlamos, ¿no? El contenido espectral, o sea, todas las frecuencias que forman parte de una onda compleja, ¿sí? Obviamente un sonido de la realidad, eso es una onda compleja, y que en su constitución interna, ¿sí? Cómo estaba generada esa vibración compleja, hablamos en su momento de Fourier en relación a la sumatoria de ondas de diferente amplitud y frecuencia, ¿sí? Que tenían obviamente una relación matemática. Eso no hace falta entrar en tanto detalle ahora, pero que eran ni más ni menos que una sumatoria de ondas simples, donde una onda principal se destacaba, la que llamamos fundamental, ¿sí? La frecuencia más notoria. Con eso estamos, ¿no? ¿Recuerdan dónde habíamos quedado posicionados? Sí, vimos esto. Dale, perfecto. Bueno, consultas al respecto.
No. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Bien, bien. Bueno, ¿leyeron lo poquito que nos quedaba de esta información de base suministrada en la unidad 1? No entendí, la verdad, si te soy sincero. ¿No lo entendiste lo que seguía, Santi? No. Bien. Bueno, vamos a charlar un poquito de eso. Entonces, a ver si le encontramos la vuelta. Si no recuerdo mal, lo que sigue es la unidad de medición de niveles de energía, o más precisamente, niveles de amplitud, que es el decibel, ¿puede ser? Sí. Listo, entonces vamos con eso. Y antes cierro acá la ventana de asistencia. Solamente me faltan, tengo 2 ausencias. Ahora solamente nombro a esas personas, ¿sí? A ver si se conectaron y no las llegué a ver. Navarro, Florencia, no sé si estás por ahí. Y repeti, Micaela, creo que estabas, ¿no? Sí. Ahí había saludado al principio. Ahí está. Bueno. ¿Llegamos bien ahí? Pues lo vi que recién parpadeó la conexión. Sí, estamos bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, hablemos del decibel. Hablemos de esa unidad para medir energía, para medir amplitud, ¿sí? Que desde ya también es necesaria para comprender la cuestión dinámica, ¿no? Dentro de la herramienta, dentro del soft. Así que vamos a hablar un poquito de la parte más considerada de concepto, y después vamos a ver ejemplos. ¿Ok? Más allá de lo que está en el texto, ¿sí? Del decibel, a veces leerlo o darle un simple, seguramente no solamente le pasó a Santi, sino a alguien más, dar un pantallazo sin tener un background de unidades de representación es medio complicado, ¿sí? Yo lo voy a sintetizar, ¿sí? Directamente lo voy a llevar a la funcionalidad que se le da a esta unidad dentro de lo que sería el sonido, ¿sí? Y el sonido aplicado a la tecnología, ¿no? Así que lo que van a ver ahí en las siguientes placas que preparé es un poco la reducción de lo que está en el texto que les pasé. Hay diferentes tipologías de decibel, ¿sí? Hay diferentes tipologías de decibel. El decibel es, formalmente, es la 10ª unidad de una unidad llamada Bell, que adquiere su nombre en función de su creador, que es el famoso Graham Bell, que aparte de crear las telecomunicaciones, crea unidades, ¿sí? Para relacionar sistemáticamente electrónica, ¿sí? Pero el decibel es una unidad adaptativa, o sea, se puede adaptar a un montón de circunstancias y cuestiones, ¿no? Trato de simplificar lo más que puedo. Obviamente una de esas situaciones, obviamente, está asociada a la acústica, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con sonido, ¿sí? Y se le adapta de cierta manera a la parte más física, ¿sí? Y obviamente a la parte psicoacústica. O sea, ¿sí? A lo que pasa en el aire en principio, pero también a lo que pasa en nuestro sistema perceptivo, a lo que escuchamos. O sea, la unidad es la misma, pero tiene 2 niveles de representación. Uno, lo que es como nosotros percibimos, como nosotros escuchamos, y otro, un nivel más físico. Ahora, el nivel físico lo extraemos del aire y lo llevamos, por ejemplo, a una plataforma, ¿sí? Obviamente la estoy dirigiendo a audio digital. Entonces, cuando hablamos de la unidad decibel dentro de un soft, ¿sí? Es puramente física, es darle nivel de
relación a esa onda sonora del tipo que sea, seguramente compleja, ¿sí? Y darle un valor a ese nivel, ¿sí? A ese nivel que físicamente representa la amplitud de la onda, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. O sea, es una unidad que se usa para un montón de cuestiones, incluso de voltaje, ¿sí? Incluso de energía, pero se adapta a la parte acústica, ¿sí? Y a los entornos de medición, en este caso físico, que puede ser tranquilamente el entorno digital. O sea, la famosa barrita de color, como la ven en After, en Premiere y obviamente en Audition la van a ver, ¿sí? La denominación SPL, ¿sí? ¿La vieron ahí? La denominación SPL, creo que está descrito también en el texto que les pasé, acá no lo puse, es en relación a nivel de presión sonora, Sound Pressure Level, ¿sí? Es para diferenciarlo de los otros decibeles, ¿sí? Y cuando digo de los otros decibeles, hay un dB, B corta, que es decibel de voltaje, que se usa en electrónica, hay un dBe, que es decibel eléctrico, ¿sí? O sea, es una unidad que se usa para un montón de cuestiones, ¿sí? Sí, Florencia, dale, no hay problema, ahora ponemos asistencia. Entonces, nada, es una herramienta particular para poner en contexto la energía de una onda sonora. Tanto físicamente, y cuando ahora digo físicamente, en una aplicación, en un soft, ¿sí? Como también a nivel perceptivo, a nivel psicoacústico, a nivel sensación, ¿sí? O sea, ¿sí? Sirve, como bien acá lo resume la placa, para representar niveles de intensidad, lo que el ser humano percibe cuando escucha sonido con diferente energía, pero también, ¿sí? Para representar en un marco, en este caso puede ser digital, el nivel de presión sonora, que lo resumimos a amplitud. ¿Se va entendiendo más o menos la idea? Sí, sí. O sea, se adapta a las dos circunstancias posibles que tiene el sonido, a cómo escuchamos, ¿sí? Y a cómo lo enmarcamos dentro de una herramienta. Llámese herramienta, software, ¿sí? Bueno, el decibel tiene una particularidad, ¿sí? Tiene una particularidad. Y acá está el problema. Acá está el problema en la circunstancia por la cual muchos y muchas de ustedes a veces les puede llegar a resultar difícil esto, ¿sí? El decibel se eligió porque es una unidad que se adapta, ¿sí? a cómo el ser humano percibe. O sea, los niveles de sensación. Se adapta, por así decir, a la parte psicoacústica, ¿no? Y esto que está entre paréntesis, escala logarítmica no lineal, lo dejo entre paréntesis, lo observo, lo subrayo, por así decirlo, porque lo vamos a explayar un poquito más adelante, ¿sí? Se adapta a cómo el ser humano percibe, ¿sí? El decibel es una unidad que no utiliza valor absoluto. No utiliza valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Valor absoluto. ¿O qué interpretan ustedes por valor absoluto? Aunque fijo, quizás. Claro, Inalterable. es algo que es fijo, ¿no? Es algo que es fijo, ¿sí? Adelante de ustedes seguramente tienen una pantalla que tiene, ¿sí? Si hablamos en métricas, ¿no? Sistemas métricos. Tantos centímetros de ancho por tantos de alto. No importa las pulgadas. Hablamos de centímetros de ancho por centímetros de alto, ¿sí? Lo miden. Venís mañana, lo medís con el mismo sistema métrico o con otro, ¿sí? Metrito, y va a medir lo mismo. No va a cambiar. Y venís el año que viene, te sentás frente hasta la pantalla y la medís y va a medir lo mismo, no va a cambiar. Eso es un valor absoluto, ¿sí? O sea, el sistema métrico de peso, ¿no? El kilo, el sistema métrico de líquidos, el litro, ¿sí? Los sistemas métricos de distancia, son
sistemas métricos que están dentro de la circunstancia de valor absoluto. Es un valor, ¿sí?, que más allá de las circunstancias no varía. ¿Se entiende esto? Bueno, lamentablemente, y esto es una cuestión de ejercicio, lamentablemente el decibel o la representación de un nivel de energía de un sonido no está marcado en valores absolutos, sino en valores relativos. Valor relativo quiere decir que cambia, depende de la circunstancia. Cambia, depende del contexto. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Y voy a dar ejemplos que creo que les va a caer la ficha. Ahí vamos más o menos, Santi. Sí, Bien. entiendo que si por ahí tiene mucho decibel, pero si es grave lo escuchás más bajo que si fuera agudo. Eso es otra cosa. Primero, está perfecto lo que adelantaste, ¿eh? Está bárbaro, entonces quiere decir que lo que sigue lo entendiste. Pero acá estamos hablando solamente del contexto de la unidad, ¿no? De cómo es la unidad. Se sirve para medir amplitud, pero la amplitud, ¿sí?, o las energías de presión sonora, ¿sí?, se miden en relaciones de valores relativos. Les voy a dar un gráfico que creo que se va a entender. Creo que se va a entender, ¿no? ¿Qué es el valor relativo? Es eso que ven ahí, la relación. Vos tenés un sonido A y un sonido B. Lo que quieran, imagínense lo que quieran. ¿Sí? Lo que esta unidad representa es eso. Es la relación entre uno y otro. Eso es lo que representa, ¿sí?, esta unidad. ¿Se va entendiendo? Relación de amp es amplitud, ¿sí?, entre un sonido y otro. A veces me dicen, che, Gastón, entonces lo que mide el decibel es la relación. Para que lo entiendas más rápido, quizás te puedo decir sí. Lo que mide el decibel es la relación. ¿Sí? O sea, si lo querés simplificar a eso, está perfecto. Vas por buen camino. ¿Sí? Y si nos ponemos a pensar, dejo esta placa y la vuelvo a retomar en un rato. Y creo que con esto lo van a entender un poquito mejor. Cuando ustedes hacen alguna observación de un sonido con respecto a otro, capaz no se dan cuenta, pero de manera innata lo hacen. Relacionando, o sea, utilizando el valor relativo. Por ejemplo, ¿sí?, vas a ver un show de la banda que te gusta. La banda tiene 2 guitarras, ¿sí? Vos parado frente al escenario, te parás frente al escenario, tú del lado derecho tenés una guitarra, del lado izquierdo tenés el otro guitarrista, o la otra guitarrista, ¿sí? Percibís, ¿sí?, que ambas guitarras no están sonando iguales a niveles de amplitud. No están sonando iguales. ¿Qué quiere decir? Y que una se escucha mejor de que otra. Bien. Mirá a lo chiquito que voy, ¿eh? Exactamente. Que una suena más fuerte que la otra. Entonces, termina el show o termina el tema y con la persona que tenés al lado comentás, che, la guitarra B suena más fuerte que la guitarra A. O sea, la guitarra de la derecha suena más fuerte que la guitarra de la izquierda. Es una observación básica, ¿sí o no? Bien, bueno, en esa observación básica, lo que se acaban de hacer es eso, establecer relación. La guitarra B, la de la derecha, suena más fuerte, tiene mayor amplitud con respecto a la amplitud que tiene la guitarra de la izquierda, la A.
No hablamos de valores, ¿se dieron cuenta? Establecieron relación. Dijeron, una suena más fuerte que la otra. Y incluso individualizaron. Tal, de la izquierda, ¿sí? Suena menos fuerte que la de la derecha. Eso es ya establecer relación. Eso es aplicar el valor relativo. Con respecto a, y vuelvo, con el mismo gráfico. Con respecto, ¿sí?, a la situación al cual están siendo público, la guitarra de la derecha suena más fuerte con respecto a lo que suena la guitarra de la izquierda. Entonces, lo que ustedes hicieron es observar esto, observar la relación. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, ya quedó más claro. Bien. ¿Quién no lo entendió? Si se anima a decirlo. Lo que nosotros aplicamos es eso, es medir las relaciones de un sonido con respecto a otro. En una banda sonora hay cientos de sonidos superpuestos. Si yo quiero que el espectador perciba por encima las voces que la música, obviamente voy a tener que, en función de qué nivel esté la música, ¿sí?, en función de qué nivel tenga la música, a darle una relación mayor de amplitud, esta es la incógnita, para que la voz se perciba por encima de la música. Lo que nosotros vamos a establecer es esa relación. ¿Se entiende ahora? Sí, sí, se entiende. Por eso también lo del psicoacústico, ¿no? Por ahí alguien que tiene menos rango de sonido, ¿no? De escuchar, no lo capta tanto como otro. Bueno, por eso, obviamente, eso es, incluso hasta eso mismo se le puede poner la misma palabra, relativo. Es relativo a cada persona también. ¿Sí? Pero cuando hablamos de valor relativo, estamos hablando de diferencia entre un sonido y otro, diferencia entre algo como está en ese momento y en ese lugar con respecto al otro sonido que en ese momento y en ese lugar. Esa relación es la que implica el trabajo de esta unidad llamada decibel. ¿Se entiende? Bien. No quiero ir a las funciones matemáticas, realmente, pero seguramente ahí vieron en el texto, de hecho, hice el copy-paste del libro de Juan Roeder, cuando explica justamente esto mismo, ¿sí? Y se habrán dado cuenta que en el despeje, digamos, sumando, ¿sí?, sumando dos sonidos de igual amplitud, ¿sí?, sumando dos sonidos de igual amplitud, no tengo acá la fórmula, ¿sí?, el resultado implica 6 decibeles más. ¿Lo vieron eso? Sí, hay toda una fórmula que Bien, evité leer, la verdad, pero la vi. perfecto. El doble, ¿sí?, dentro de la fórmula matemática que enmarcaron para explicar la condición de esta unidad llamada decibel, ¿sí?, la sumatoria de dos sonidos de igual energía implican 6 dB más. O sea, si vos sumás un sonido de 30, como creo que el ejemplo era ese, un sonido de 30 decibeles más otro sonido de 30 decibeles, la suma, ¿sí?, no es 60, sino 36. ¿Sí? ¿Por qué? Obviamente habría que indagar un poquito más en la situación matemática. Yo lo voy a minimizar. Esa fórmula matemática
esa fórmula matemática es como es un algoritmo, ¿sí? Que es una palabra que desde hace un tiempito para acá está muy de moda. Es un algoritmo que imita cómo el ser humano percibe. ¿Sí? Entonces, la respuesta fue 6. Si vos sumás dos sonidos de igual nivel de amplitud, ¿sí? El resultado va a ser 6 dB más de lo que tiene un solo sonido. O sea, simplificadamente, y los llevo y la llevo a esta placa, ¿sí? En esta unidad de relación llamada decibel, 6 dB más implica el doble de energía. 6 dB menos implica la mitad de energía, o sea, la mitad de amplitud. Y la diferencia mínima perceptible de relación de un sonido con respecto a otro ronda entre 1 y 3 decibeles. ¿Sí? El ser humano percibe pequeña diferencia entre un sonido y otro cuando el incremento o la quita es de 1 a 3. Pero, agregándole, sumándole 6 decibeles a un determinado sonido en su situación actual, en su relación actual, llevo la amplitud físicamente al doble. 6 dB es el doble de energía. Y obviamente restándole 6 dB, voy a la mitad de amplitud. Me parece que de cierta manera sería perder tiempo volver a la situación. Yo expuse la fórmula matemática, no es la idea, no vamos a estar haciendo formulaciones matemáticas para establecer, ¿sí? Sino que es una información de contención para que entiendan que es una unidad adaptativa. Es una unidad creada adaptativamente, el decibel, a cómo percibe las diferencias de energía del ser humano. ¿Sí? Y la vuelta más práctica o la situación más práctica que se encontró es esta. ¿Sí? Entonces, el decibel es una unidad de relación, valores relativos. ¿Sí? Y responde, ¿sí?, a la circunstancia métrica, ¿sí?, de este nuevo valor que es el 6, que para nosotros a partir de ahora, o para quien trabaja en sonido, ¿sí?, es un número redondo. No es casualidad, seguramente lo habrán visto, ¿sí? De hecho, y ahora lo vamos a volver a ver, pero van a ver que las métricas están subdivididas de 3 en 3 o de 6 en 6 en todas las herramientas de sonido. Incluso la semana pasada en el ecualizador, hoy lo vamos a volver a ver. Los niveles de amplitud están subdivididos de 6 en 6. Digamos que es un número redondo. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo vamos por ahí? O sea, que si agarramos un sonido y lo aumentamos 6 decibeles, ya vas a escuchar como si fuera el doble. Físicamente la onda va a ir al doble. Sí. ¿Y eso sería equivalente a duplicarle los hercios? No. Los hercios, la frecuencia es otra cosa. Es Ah, me confundí. estamos hablando de energía. Sí, me confundí. Bien. Sí, pero está perfecto, Santi, que te hayas confundido y lo hayas dicho en la clase. ¿Sabes por qué? Porque es confusión clásica de quien se mete en todo esto y a veces, viste, se te mezcla energía, el decibel, con frecuencia, cantidad de ciclos por segundo. Yo sé, entiendo que se mezclan. ¿Sí? O sea, estamos hablando de energía, de fuerza. Acá. La semana pasada hablamos del espectro, de frecuencias, de cantidad de vibraciones de una onda compleja. Acá estamos hablando de su fuerza, de su energía. Lo que ustedes, ¿sí?, denominan volumen, normalmente, ¿no? Bien, entonces, con toda sinceridad, esto es
Si hace falta, vamos de vuelta, ¿no? Pero con toda sinceridad, esto es lo mínimo a lo que se le puede simplificar para entrar en tema. Ahora, por experiencia les digo que dentro de 2, 3 semanas, cuando ya estemos usando la unidad, ya les cae la ficha sola. Ya entienden cómo funciona la situación. ¿Sabían esto? Más allá de la lectura que tenían del texto. ¿Sabían esto de esta unidad que trabajaba de esta manera? No. Bueno. Entonces, es otra situación importante, ¿no? Ya van a ver y van a ver más en detalle, Agustín, que todas las herramientas, todos los procesos, todos los efectos de audio digital, todos están relacionados con ese valor que es el número 6. ¿Sí? No, de hecho, creo que uno lo compara con otras unidades de medida y yo pensaba que 6 decibeles era poquito. Claro. Si es el doble, es como wow. Representa el doble o la mitad, depende para dónde lo apliques. Entonces, voy con un simple ejercicio. ¿Sí? Y vuelvo a la placa anterior porque me sirve para el ejercicio. Diseño de sonido, escena donde hay una música instrumental, la que ustedes imaginen se les ocurra. Hagamos de cuenta que son cuerdas, ¿sí? Violines o chelos, lo que quieran. Y la voz de un locutor o locutora o incluso de un personaje. Esos son los sonidos de la escena que tengo que trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo necesito que los espectadores perciban la voz del personaje por encima de la voz. Perdón, por encima de la música. ¿Se entiende, no? ¿Dónde voy? Bien. Y quiero que la voz realmente tenga claridad, que ningún sonido de la música la opaque, por así decirlo, ¿no? La atente. Entonces, quiero que la voz de ese personaje suene los espectadores la perciban el doble de fuerte que la música. Bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Subirle 6 decibeles? Perdón, mentiré. Está perfecto lo que decís, Agustín. ¿Por qué? Porque es lo clásico. Subirle 6 decibeles. O podría bajarle también, ¿no? 6 decibeles a la música. Pasa que no sé, depende, como es relativo, no sé si la música está muy fuerte, quizás 6 decibeles no están. Ahí está el tema. Lo que dice Inti también, de cierta manera, es clásico. ¿Sí? Pero lo que tengo que hacer es llegar a este resultado que veo acá en pantalla. Y que esa relación, ¿sí?, sea más 6. Siendo A la música y siendo B la voz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Pero voy al detalle y ahí creo que van a terminar de entender el tema. No es tal cual, como dice Agustín, de buenas a primeras subirle 6 decibeles a la voz, o como dice Inti, bajarle 6 decibeles a la música, sino que debo ubicar uno de los dos elementos a el nivel útil y necesario para la escena, equiparar el otro elemento, o sea, ponerlo con igual energía. Para eso están los niveles están los búmetros, que son los encargados de medición. Los equiparo, o sea, igualo. Ustedes dicen volumen, ¿no? Pero saben, cuando yo digo amplitud, representa eso, ¿no? Igualo la amplitud de la música a la amplitud de la voz, técnicamente. Y una vez que están igualados, ahora sí, a la voz le incremento 6 dB. Por encima de ese estado
inicial de circunstancia equiparado. O sea, no es tan directo y tan fácil. A uno le sube 6 dB. No, primero tengo que ver, como son elementos independientes, los tengo que empatar, poner a nivel, y de ahí, en función de eso, al que yo quiera hacer destacar, incrementarle 6 decibeles. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. O sea, el mecanismo es diferente. ¿Sí? Para que haya una relación, primero los debo empatar y después los debo. Bueno, eso que expliqué con palabras y creo que se entendió, ¿no? Sí, perfecto. Claro. Bueno, eso es lo que van a hacer casi continuamente cada vez que mezclen sonidos superpuestos dentro de una banda sonora. Sean 2 o sean 40 a la vez. Equiparar relaciones y establecer diferencias de relación. Entonces, aumentando, una vez que equiparé, aumenté 6 dB a la voz, ahí sí. Los espectadores sentados en la butaca del cine o en el sillón de su casa, cuando escuchen, vean y escuchen la escena, van a percibir la voz el doble de fuerte que la música. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, perfecto. sí. Bien, bien. Entonces, todo esto va a ir cayendo a medida que vayamos usando la unidad. Pero es Profe, menos que eso. Sí. igual, ahora que lo pienso, desde un ecualizador, siempre se van a llegar a igualar, porque siempre tienen que pasar los dos por el mismo punto, ¿o no? ¿O estoy confundida? A ver, vamos a entrar un poquito más en detalle, Yami. A ver. A ver, por ejemplo, viste que tenemos como las palanquitas en el ecualizador. Sí. Bueno, nosotros si queremos aumentar el nivel, siempre vamos a tener que igualarlos en algún punto. O sea, siempre en algún momento van a estar a la par, digamos. Obviamente nosotros nos vamos a tener que detener ahí para ver si subir o bajar. No sé si me explico bien. El tema que yo prefiero que todavía no lo vean así, porque para entender, ahora mientras estoy viendo la aplicación, mientras, o sea, estos ejemplos de relación está bueno verlos, incorporarlos con dos sonidos independientes. Cuando vos usás un ecualizador, lo haces sobre el propio sonido, y lo que diferencias es la amplitud de las frecuencias del espectro. ¿Me seguís ahí? Sí, sí, sí. O sea, un sonido solo. Ah, claro. Sí, sí. En el ecualizador variás, por así decir, la amplitud de lo interno de un solo sonido, o sea, del espectro de un solo sonido. Para entender Claro. mejor el decibel, lo mejor es trabajar con sonidos diferentes, independientes. ¿Sí? Pero la relación es la misma. Ahora después voy a dar un ejemplo con el EQ. Bien, ¿alguna observación más? Creo que no. Yo, a ver si entendí. O sea, ponerle que hay 3 sonidos. Sí. Uno está en, perdón, digo diferentes valores al azar. Uno en 3 dB, otro en 0 dB y otro en -1. En vez de que al que está en -1 subirle 6, los empato todos en ponerle 2 dB y después le subo. Eso sería. Sería una opción. Igual ahí metiste o sea, en tu afán de entender un poco más, de este lado yo entiendo que algo entendés o algo te llama la atención, porque ya hablaste de decibeles negativos. Sí, es que siempre cuando edito videos bajo siempre a -5 porque si no te rompe Bien. todo el oído. Bueno, ahí estamos, pero está perfecto. ¿Sí? Va. Podemos entrar en ese detalle si querés. ¿Sí? Mirá, si volvés a escucharte en función de lo que dijiste,
hablaste de bajo 5 decibeles 5 decibeles en el video, porque si no te rompe el oído. Son dos unidades diferentes. Es la misma unidad, pero una es física, lo que pasa en el soft, y otra es psicoacústica. ¿Cómo los percibís vos? ¿Sí? Ya vamos a entrar en ese detalle y voy a dar un ejemplo parecido al que diste para entender un poquito más esto. ¿Sí? Dale. Pero también me llama la atención, como metiste el dato negativo en el decibel, creo que bien vale la pena charlar un poco de eso. ¿Vale? Pic. Ah, no. No estoy compartiendo. Estoy compartiendo ventana, no pantalla. Dame un segundito. Bien. Ahora sí. Dame un toquecito que voy a... Ya que los tenía a mano del otro día, voy a abrir estos 3 mismos archivos de sonido. Ahora ustedes me dirán si se escuchan o no. Tengo la guitarra. Sí, ¿no? Sí. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, ¿por dónde empezar? Porque podemos hablar de lo mismo desde muchos aspectos, pero ya que ahí avivas el fuego, Agustín, vamos por ese lado. Dentro de los sistemas digitales, o sea, pongo un punto, no un punto aparte, pongo un punto seguido acá. Hasta lo que charlamos de la unidad de relación, más o menos, ¿entendió? Líneas generales. Sí, sí, sí. Punto seguido, pues estamos con el mismo tema. Ahora, cuando caes acá, caes en aplicaciones y sistemas de audio digital, nos va a llamar la atención, porque seguramente, Agustín lo dijo muy naturalmente, pero en algún momento te llamó la atención, y el resto me imagino que también, empiezan a haber valores de decibeles en estados negativos. O sea, que el decibel está representado con un signo menos integrado. No sé si lo habrán visto, le han dado importancia en After, en Premiere o en las herramientas que usaron hasta ahora, que intervenga sonido. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Bien, bien. El decibel representa lo mismo, la unidad representa lo mismo, pero sistemáticamente dentro de un contexto de trabajo, ¿sí? Se optó por el siguiente convenio. O sea, un convenio, nos pusimos de acuerdo, digamos. ¿Sí? Allá lejos y hace tiempo se pusieron de acuerdo en establecer como relación física máxima dentro de la herramienta, o sea, dentro de la aplicación, dentro de un soft, ¿sí? Relación física máxima, el valor 0 dB. O sea, el 0 dB digital implica dentro del contexto de un software o de una herramienta digital, implica el máximo nivel de amplitud posible en ese contexto, o sea, dentro de un sistema. ¿Se entiende esto? No. Buenísimo. Pero está bueno charlarlo, porque ¿sabes qué? Muchas veces pasé por situaciones donde esto no se explica y es fundamental. O sea, los desarrolladores de aplicaciones de software dedicadas al audio desde hace mucho tiempo para acá tuvieron que enmarcar los niveles de amplitud de alguna manera. Usar los niveles de amplitud. ¿Sí? Yo tengo una señal de audio y la tengo que medir, tengo que saber qué amplitud tiene. ¿Sí? Esta barrita verde que ven ahí lleva el nombre de meters, audio meters, medidores de audio. Nosotros, los técnicos e ingenieros más viejos, le decimos búmetro.
¿sí? En homenaje a esos medidores de amplitud de agujita. ¿Los vieron alguna vez? Medidores de agujita. Bueno, esos medían voltaje. Por eso llevaban el nombre de búmetro. Entonces, a esto le seguimos diciendo a esto le seguimos diciendo búmetro. ¿Sí? Si vas a las opciones de ventana o incluso de vista, no, perdón, de ventana, bueno, acá justo acá lo tengo en castellano, donde está aplicado, no lo veo. Tuc, 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 tuc. Está como una traducción de limnímetros, ¿sí? Traducción que no me gusta a mí, pero bueno, es la que le pone la gente de Adobe, ¿sí? Pero es el búmetro, ¿sí? Medidores de limitación de amplitud, de ahí sale el limnímetro, ¿sí? Son medidores de amplitud. Pero para no perder el hilo, Yamila, se tuvieron que poner de acuerdo en las instancias de llevar el audio a niveles digitales, se tuvieron que poner de acuerdo en cómo medirlo. Bueno, ¿cómo medimos el sonido? ¿Sí? ¿Cómo medimos el volumen de un sonido dentro de un marco digital? Y vamos a medirlo con la misma herramienta que se usa para medirlo en acústica, que es el decibel, porque el sonido trabaja, o mejor dicho, la unidad de amplitud trabaja, ¿sí? Como el ser humano la percibe, a niveles de relación. O sea, vamos a usar la misma escala, el decibel, ¿sí? Pero un entorno digital tiene límites. Tiene límites. Entonces, ¿cuál es el límite mayor? ¿Cuál es la amplitud máxima que puede tener un sonido en un entorno digital? ¿Sí? ¿Cuál es la amplitud máxima? Tal. Bueno, a ese tal vamos a llamarla 0. Y de ahí, en relación a ese posible máximo, llamado 0 dB, usamos la escala como se la usa habitualmente. O sea, usamos la escala como la utiliza el ser humano, en niveles de relación. Entonces, van a ver que el 0 dB, lo ven ahí, es el límite máximo de amplitud posible en un entorno digital. No hay sonido en un marco digital que tenga una amplitud mayor a 0 dB. Es por esto, por este convenio, se pusieron de acuerdo en establecer las mediciones en relaciones negativas. ¿Sí? Es como yo siempre cuando hablo de esto y no se llega a entender, pensarlo de esta manera. Es como el techo de tu casa. Vos tenés un techo, a cierta altura tenés un techo. Vas a poder poner muebles hasta el tope del techo. En ese sistema que es tu casa, la altura la limita el techo. ¿Sí? Entonces, el techo es el 0. Entonces, ¿cómo mido los muebles? Con respecto a ese 0 para abajo. ¿Cuánto me falta para llegar al 0? ¿Cuánto me falta para llegar al techo? Bueno, ahora traducilo a señal de audio. ¿Ves? Esta señal, por ejemplo, obviamente esto va variando en tiempo real, ¿no? Pero por ejemplo, esta frase musical, ¿cuál es su máxima amplitud? Entonces, mirá, miren, ahí se ve el marcadorcito más o menos, temblequea un poco, pero se ve. Llegó hasta ahí. Yo redondeo más o menos, menos 15. Esa zona de audio que acabo de reproducir tiene una amplitud máxima en el entorno digital de menos 15 dB. ¿Qué quiere decir? Que le faltan 15 decibeles para llegar a su máximo posible en el entorno digital. O sea, le faltan 15 decibeles para llegar a 0. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entendí mejor. Bien. Ahora, más allá de que este convenio de los entornos digitales de medir en circunstancia negativa, medir con respecto al máximo posible en el sistema, vos seguís usando el decibel como unidad de relación siempre.
¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero llevar este sonido al doble de su amplitud, ¿cuánto le tengo que aumentar? 6. Exactamente, le tengo que aumentar 6. Tengo una herramienta simple y directa. De hecho, ya vamos viendo, ¿viste? Al mismo tiempo que todavía no entramos en la unidad 2, por así decir, y ya presentamos muchas cosas del software. Porque las relacionamos con lo que estamos charlando. Esta herramientita flotante, si es que la encontraron, la vieron, se llama HUD, es el HUD, lo tenés ahí. Pop, 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 View, HUD. Es un control dinámico de amplitud. ¿Sí? Dinámico porque tenés acá, es una herramienta de acceso directo, no importa dónde la ubicás. Y por ejemplo acá, yo puedo hago clic en la ruedita, voy aumentando hacia la derecha, disminuyendo hacia la izquierda, en relación a lo que tenía. ¿Se entiende? Control Z, mirá, está en 0. Esa es la relación natural de la onda. En relación a esto, le aumento 6. Quiero decir que voy al doble de amplitud, perdón. A veces es complicado invocarlo, sino que tipear. Pero le aumento 6, ¿se ve? Suelto. Entonces, ahí al aumentarle 6 en relación a lo que tenía, lo llevé al doble de su amplitud. Entonces, si ahora lo reproduzco, en el general voy a tener 6 dB más de lo que tenía antes. Tenía menos 15. Más 6, ¿cuánto voy a tener? Menos 9. Exactamente, menos 9. Veamos. Y ahí está, más o menos. No está el menos 9, no se ve. ¿Sí? Pero es un valor que está entre menos 6 y menos 12, ¿se ve? Bueno, y con esto les quiero decir, ven los niveles o sea, el segmento de mensura de amplitud va de 6 en 6. ¿Se dieron cuenta? ¿No? No es casualidad. Es porque el 6 es un número redondo para todo lo que es audio y sonido. Lo físico y lo psicoacústico. Estamos trabajando en lo físico. Yo recién aumenté 6. Físicamente la onda, la vieron, fue al doble, ¿no? Hago control Z, vuelvo a su estado natural, nominal. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la amplitud máxima que yo le puedo dar a este fragmento de sonido? Si la amplitud nominal, o sea, la original, cuando digo nominal es la original, es ahí. Por ejemplo, menos 15, yo le puedo dar como máximo más 15. ¿Ven? Mirá. ¿Se ve? Ahí justo clavó un 15 el HUD. Le di 15. No es que explotó todo, pero algunos picos de amplitud tocan el techo. ¿Se ve? Capaz no depende de cómo caiga el ciclo, a veces lo ves acá arriba, o a veces el techo está acá abajo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es un movimiento, ¿sí? Ondulatorio. Ahí se ve, ¿no? Que toca el techo. ¿Se ve? Este ciclo. Entonces, cuando una señal por su amplitud completa o en algún momento circunstancial toca el techo, pasó eso. ¿Lo escucharon más fuerte del otro lado? Sí, seguro, lo escucharon más fuerte la señal. Pero no importa el volumen que vos tenés, tu placa de sonido, el volumen que tenés tus auriculares o tus parlantes donde estás escuchando. Lo que importa es esto, lo que pasa dentro del sistema. Adentro del sistema, la onda en parte o toda llegó al techo. Llegó a su límite máximo posible, que es el 0. Luz roja, saturación, rotura. ¿Qué pasa si ustedes pudiesen saltar más alto que el techo que tienen arriba ahora, en este instante?
pegás un salto ahí adentro. ¿Qué pasa? Te rompes la cabeza. La cabeza pega contra el techo, contra el límite físico, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. La onda, ¿sí? Pega contra el techo, pega contra su límite físico y se rompe. Eso es saturación. ¿Sí? Entonces, mirá cómo todo tiene que ver con todo. ¿Estás ahí, Agustín? Sí. Cuando decís en Premiere o en After, no sé, le doy -5, le llevo a -5 porque si no me rompe los oídos. En realidad no te rompe tus oídos. Lo que se rompe es la onda digital. El sonido se rompe dentro de ese esquema de trabajo. Se rompe la onda y al romperse la onda se genera lo que se llama distorsión armónica. Cuando se reproduce por parlantes o por auriculares, escuchás la rotura. Ah, claro. ¿Entendés? Entonces, lo que se rompe físicamente es la onda. Eso es una distorsión. Si, por ejemplo, yo acá hago esta guasada, ya lo subí 15 y lo vuelvo a subir. ¿Lo ven? Sí. Le subí 15 más. No pongas play, profe. No, está bien. No pongo play. Nada, igual es un chiste, poné siglo. No lo puedo, no lo voy a poner. Listo. No. Les voy a mostrar lo siguiente. Opa, para que me... ¿Ven la onda? ¿La ven? No se dan cuenta de lo que les quiero mostrar. Para que se den cuenta, voy a hacer un zoom out de amplitud. Mirá. Pará que me fui mucho. Se rompió. Literalmente se rompió. Se ve casi cuadrada las puntas. Capaz está tan fino que no se llega a ver por el MIT, pero obviamente hago una pequeña reproducción. Está saturado. ¿Sí? Bueno, obviamente tengo niveles de undo ilimitados hoy por hoy en la mayoría de las herramientas dedicadas al sonido. Pero si yo pongo guardar y guardo el archivo así como está, lo rompí. Lo rompí. Lo abro de vuelta y no tengo forma de arreglarlo. Literalmente. ¿Sí? Pero eso es un caso que tenga que ver con la utilización de la herramienta. Después lo veremos. Control Z. Y Control Z como estaba originalmente. ¿Sí? Lo importante es que ya les muestro las dos opciones. O sea, las dos opciones. Los dos marcos, digamos, contextuales. ¿Sí? Porque obviamente me estoy refiriendo al marco, por así decir, de explicación de que esta unidad es una unidad especial, trabaja en valores relativos y no valores absolutos, por eso los decibeles no se pueden sumar como habitualmente sumamos matemáticas. ¿Sí? 30 más 30 no es 60, sino 36. ¿Sí? El 6 representa eso, representa la relación del doble de energía, y el -6, la mitad, si está sumando o restando. Pero también le muestro los niveles de aplicación. Este marco por el cual el mismo sistema de medición que utiliza valores relativos, aparte de eso, forma parte de un convenio llamado escala digital, que es esto que están viendo. Y ahí se pusieron de acuerdo, ¿sí?, los que inventaron todo esto, los que desarrollaron todo esto, y dijeron, bueno, el máximo posible es 0. Estamos hablando en digital, ¿ok? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, para quien ¿Puedo hacerte una pregunta? Perdón. Para quien todavía no le cayó la ficha, voy a abrir otra puerta. Espero no confundir más, pero digo, voy a abrir otra puerta.
Esto es una circunstancia totalmente diferenciada de lo que pasa con el video o con la imagen de foto digital. O sea, obviamente vamos a llegar a un momento que el ojo humano no lo va a necesitar, pero las resoluciones de videos van creciendo. Capaz ustedes que se están metiendo en la multimedia hace muy poquito tiempo, capaz no lo sabían, pero el HD, Full HD, el 4K, el 8K, es de esta época, digamos, ¿no? Pero el video digital, hace 20 años atrás, el tamaño más grande posible era 1280 por 720. Y hoy estás hablando de 8 veces más grande, 8 veces más píxeles, ancho por alto. ¿Me entendés? Entonces, ahí no hay límites físicos. Vos podés tener una imagen de 10.000 píxeles por 10.000 píxeles, en algún momento va a pasar. Pero el audio digital, ¿sí?, en su marco de contención, ya hay un nivel de amplitud máximo que no se puede superar, ya de movida, desde el inicio. Y esto quedó supeditado a este convenio métrico, ¿sí?, que es el 0 dB, el nivel máximo posible en un sistema digital. Entonces, ¿debo entender esto? Sí, lo debo entender porque lo van a usar. Pero también debo entender que el decibel es una unidad de relación. Trabaja con respecto a cómo el ser humano percibe. El decibel no es el complicado es el ser humano. Entonces buscaron una unidad que se adapte a cómo el ser humano percibe. Y después la tuvieron que adaptar a esto que están viendo ahora en pantalla, a los entornos digitales. Por eso el convenio del 0, como máximo posible. O sea, son dos cosas diferentes, pero todo tiene que ver con todo. Decime, Inti. Sí, quería preguntarte, por ejemplo, si yo grabo un sonido, lo exporto con esto, por ejemplo, con una cantidad de decibeles apta para que se escuche bien, pero que una persona después aumenta el sonido, por ejemplo, de su reproductor o su parlante. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, está ese techo, lo está tratando de extender hacia arriba, ¿se entiende de lo que voy? O sea, si se empieza a romper mi sonido, o no debería romperse nunca si yo lo grabé a una cantidad de decibeles correcta. Bueno, eso es algo que ya vamos a aprender ya desde el primer trabajo práctico. ¿Sí? Okay. Vos, Porque a veces me pasa eso, que no sé cómo uno diseña el sonido para alguien que tiene el volumen a 80, por poner un general. No, porque o sea, son dos entidades independientes. O sea, vos generás el diseño o la circunstancia técnica con respecto, ¿sí?, con respecto a los niveles de relación físicos. Esto que están viendo en la pantalla es física. Entonces, con respecto a los niveles de relación físico que vos quieras o necesites, o te gusten. ¿Lo simplifico? Vos armás la música o armás la banda sonora con respecto a cómo querés que la otra persona la escuche. Ahora, más allá de eso, hay propuestas técnicas que las vamos a aprender a cómo debo presentar un contenido. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el nivel máximo que debe tener una voz para una banda sonora? ¿Cuál es el, ¿entendés? Bueno, ahora, ya les estoy avisando, ya presentando el marco contextual, les estoy avisando que el 0 dB es el máximo. Todo lo que vos labures tiene que estar dentro de esta escala, por así decirlo. Ahora, vos realizás, producís, postproducís y exportás tu contenido con esos niveles de relación. ¿Sí? Ahora, otra persona toma ese contenido y lo va a reproducir en su casa, por ejemplo. Bien. El dato digital, o sea, el archivo digital que vos generaste en tu banda sonora, tiene X niveles de amplitud. En función de este contexto que ven acá. Ahora, va a depender de la circunstancia
del espectador o la otra persona, a la que vos denominás, de qué sistema de reproducción tenga y qué potencia tenga ese otro sistema. O sea, vos tenés un parlante con una potencia. Metés el archivo de INTI y lo escuchás a la potencia que vos quieras. ¿Qué es la potencia? Es el suministro eléctrico que hace que los parlantes de un sistema de audio generen más movimiento de aire. O sea, suenen más fuerte. Lo que va a sonar más fuerte, para independizarlo, es el sistema de parlantes de la otra persona. No es la relación o el archivo que vos generaste. ¿Se entiende la idea? Más o menos. Lo pensé y se me complejizó todo el cerebro, pero ahora entiendo. Bien. ¿El resto lo va entendiendo? Me estoy metiendo en algo que viene más adelante. Pero está bueno como está todo relacionado. No sé, es lo mismo que vos generás video en 4K. Generás video 4K para un contenido para un cliente. Pero si después ese cliente distribuye ese material y en gran parte lo ven en smartphone, el target del cliente reproduce los archivos en baja resolución o en un sistema que no necesariamente, ¿sí?, implique el óptimo funcionamiento del 4K. O sea, no la ven en una tele 4K, lo ven en un teléfono. Entonces, eso ya depende el usuario o el espectador cómo utilice el contenido. ¿Sí? Ahora, como tu audio, tu banda sonora, está enmarcada en este contexto, está cuidada, no tiene saturaciones, no tiene roturas la onda. Por más que la otra persona, ¿sí?, en un sistema de reproducción lo ponga a una potencia de, no sé, 2000 watts, lo va a escuchar más fuerte, sí, por ese sistema de sonido, pero no quiere decir que le va a cambiar la relación o que va a saturar el audio. ¿Se entiende? Hay una cuestión diferencial de cómo se produce y dónde se reproduce. Cómo se produce y dónde se reproduce el contenido. Bien. ¿Se complicó esto? Yo creo que en un punto seguramente a más de una persona se les complicó un poquito. Pero es entender que hay una escala de valores, de niveles de amplitud, que está enmarcada en un convenio de un máximo posible, y aparte trabaja con esta nueva unidad de relación, que capaz muchos y muchas de ustedes lo están conociendo hoy, que es el decibel. Trabaja diferente a cómo trabaja el kilo, el litro, el centímetro, el metro. Es una unidad de relación, no es un valor absoluto. Yo sobre todo esto tengo un convencimiento que tiene que ver con le cae la ficha a cada uno de ustedes cuando lo empiezan a usar. Es así de simple. ¿Sí? Entonces, más o menos creo que se entendió qué es esto y por qué se usa. El ser humano trabaja de esa manera. Y buscaron una forma de representar esa unidad, de cómo la percibe el ser humano. Y encima de esto, a esta unidad la tuvieron que meter acá adentro, en un sistema de trabajo, llamémoslo digital, obviamente porque es digital. Y tuvieron que meterle otro convenio que es el del nivel máximo posible. Pero la escala sigue trabajando igual. 6 dB más implica el doble. 6 dB menos implica la mitad. De un sonido solo o de una relación entre un sonido y otro. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Para lo que yo tengo estipulado para explicar y charlar sobre el tema, se alargó un poquito para mi gusto. Se alargó un poquito porque también salieron incógnitas que las fuimos hilando. Entonces capaz estuvo bueno. ¿Sí?
Pero nada, no es nada que de acá al corto plazo no puedan terminar de interpretar. ¿Sí? Ahora, sí les pido, ¿sí?, que si hay realmente alguien por la cual no terminó de cerrar toda o parte de esta explicación e introducción a este contexto, que es esta unidad del decibel, aplicada en un software, incluso conceptualmente, cómo la percibe el ser humano, está bueno que lo exprese, que lo diga, che, y buscamos la manera de darle otra vuelta de rosca, de explicarlo de otra manera. Si yo no tengo ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Yo lo encaré por el lado que me parece más práctico y tengo la experiencia de haberlo transmitido y muchas veces, y hemos charlado, y hasta cuando lo llegás a ese nivel del ida y vuelta con gente nueva, te das cuenta que podés mejorar tal o cual cosa. ¿Sí? Pero nada, o sea, son sistemas de relación, es eso. ¿Sí? Así que bueno, no sé, Yamila, si terminó de cerrar, más o menos. Bien, bien. Le pregunto a Yamila, porque había intervenido en un momento como representación de todo el grupo. ¿Saben qué? La complicamos un poquito más. Me van a decir que no, pero no nos queda otra. Vamos a complicarla un poquito más. Bien. Último tema y nos vamos de la unidad 1. No es el último, pero el último en realidad es muy simple. ¿Leyeron este apartado? Curvas de igual sonoridad. Ahí tienen el concepto reducido a lo mínimo posible, pero más allá de leer la placa, ¿hay alguien que se anima a tratar de explicar qué entendió cuando leía este apartado? Se van yendo gente, así que ¿ni idea? Yo la única asociación que hago es que como habla de frecuencia y sensibilidad, y por ahí sos más sensible a los agudos, ponele, como que te chirría más. Bien, bien. Como es una buena entrada, Santi, perfecto. Ahora, ¿estamos hablando hasta ahora? Estamos hablando de la unidad de energía, la unidad de amplitud. Ahora pasamos a hablar un poco de frecuencias, de vuelta. ¿Sí? Y de un tiempo para acá, a mediados del siglo XX, estudiosos del tema se dieron cuenta de que el sistema auditivo no era lineal. No percibía de igual manera todas las frecuencias. Dicho en las palabras recién de Santi, no era igual de sensible para todas las frecuencias, no tenía la misma sensibilidad para con todas las frecuencias. ¿Sí? Dos personas, dos estudiosos del tema, que son los señores Fletcher y Munson, se dieron cuenta de eso. Che, el sistema auditivo del ser humano es como decir, a ver, el ser humano no percibe igual todos los colores. ¿Entendés? Es como que hay colores que les hacen más daño a la vista que otros. Por suerte no pasa eso, ¿no? Pero es como decir eso, en frecuencias. ¿Sí? Hay frecuencias por las cuales el sistema auditivo es más sensible con respecto a otras. O sea, no percibimos de igual manera todas las frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Más allá de su amplitud. No importa. ¿Sí? Y bueno, los tipos se pusieron a hacer un estudio. Se pusieron a hacer un estudio que es como una encuesta. Se le hicieron a muchísima gente
Y este estudio, no sé si alguna vez se hicieron algún tipo de audiometría. ¿Sí? Yo sé que la gente que vive en Cava, para hacer registro de conducir, te piden audiometría, ¿no? Desde hace un tiempo para acá. Yo hasta hace poco, hasta hace un par de años vivía en Capital, pero... ¿saben lo que es una audiometría? Ah, Y estudio que te hacen para ver qué sonidos percibís y cuáles escuchás. Y vas levantando la mano, creo, o tocando un botón, si escuchás el sonido o no lo escuchás. exacto. Bueno, ahí Martín nos comenta, la mamá es Mi fonoaudiólogo. mamá tuvo que hacer eso porque sufría de hiperacusia. Ok, Cata. Con exactitud no tengo claro que es una hiperacusia. Hiperacusia es básicamente que escuchan más fuerte de lo normal. Ah, bien, bien. Y creo que se genera por cosas de estrés, no sé bien cómo es generado. No, me parece que es más fisiológico, ¿eh? O sea, Sí, no, lo que me resultó raro es que es una condición que no mucha gente se recupera y mi hija como que se pudo recuperar. bien, bien. Pero bueno, eh, o sea, pero ahí es sensibilidad no a lo que estamos hablando, no a la frecuencia, sino sensibilidad a la amplitud. Ah, claro. ¿Sí? Sería entonces la hiperacusia. O hipersensibilidad, le dicen habitualmente auditiva. O sea, vos escuchás un sonido, el grueso del público lo percibimos igual, y en el caso capaz, la gente con hiperacusia les suena más fuerte, ¿no? Sería eso. ¿Ok? Pero bueno, volvemos al tema de la audiometría. Estos dos tipos, Fletcher y Munson, hicieron audiometría a mucha gente. ¿Sí? Hicieron una gran base de datos, en su momento, creo yo, de lápiz y papel, ¿sí? Y por la época, ¿no? Y bueno, llegaron a una conclusión y la dibujaron, esa conclusión. ¿Sí? Entonces, para que quien nunca se hizo audiometría, en algún momento está bueno chequearlo. ¿Sí? Es cómo tu sistema auditivo reacciona a las diferentes frecuencias. Es eso. ¿Sí? Y haciendo audiometrías a mucha gente, Fletcher y Munson le llegaron primero a esta conclusión: el oído no es igual de sensible para todas las frecuencias. O sea, el sistema auditivo del ser humano, no de todos, no de una persona sola, no se comporta igual cuando escucha una frecuencia baja, o una media o una alta. No tiene la misma sensibilidad. ¿Sí? Y lo terminaron de corroborar cuando mostraron el dibujo. El resultado. Este es el resultado del estudio. ¿Sí? Eh, pero lo marcaron con unas curvas que las dieron en llamar curvas de igualdad. Curvas de igual sonoridad quieren decir curvas de igual volumen, traducido para ustedes, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que, por ejemplo, en promedio, esto es un promedio general de todos los estudios que hicieron. A ver, tengo EGI dBSPL, o sea, decibel de presión, ¿se ve, no? Es el decibel como lo vamos a usar nosotros. ¿Sí? Y eje X, frecuencia. Todo el espectro, digamos, ¿no? Entonces, las curvas son de igualdad de sensación. Suenan iguales. Mirá, ¿cómo se lee esto? Más o menos así, a ver si les cae la ficha. Por ejemplo, un sonido de frecuencia 100 Hz. ¿Qué puede ser un sonido de frecuencia de 100 Hz? ¿Alguna idea? Un bombo de una batería, por ejemplo, más o menos está cerca de los 100 Hz. Bueno, a un bombo, a un sonido de un bombo 100 Hz, le tienen que dar, por ejemplo, 30 decibeles de amplitud para sonar igual, por ejemplo, que una frecuencia de 1000 Hz, una nota de guitarra.
con solo 10 decibeles. O sea, un sonido de frecuencia media, bien central, 1000, necesita solo 10 decibeles, ahí está el punto, para sonar igual de fuerte con respecto a un sonido de 100 con 30 decibeles. La curva es la igualdad. Igualdad de sensación. ¿Se entiende más o menos? Sí, o sea que si grabás diferentes instrumentos en un estudio y querés como que ponerlos todos iguales, te guías con esta curva. Bien, veo Santi que ahí va redondeando, sí. No quiero llegar a ese nivel de aceptación, digamos, pero vamos a lo global primero, después vamos a lo particular, después hablemos de instrumentos si querés y estudio, pero si vos vas a trabajar en diseño de sonido, vas a trabajar en banda sonora con sonidos de todo el espectro audible del ser humano. Entonces, vos agarrás un sonido de frecuencia baja, 100 Hz, lo pones a X amplitud. Agarrás un sonido de frecuencia alta, 2000 Hz, y lo pones a la misma amplitud, mismos decibeles. Lo clásico es que pensemos, si están dos sonidos a igual amplitud, ¿cómo van a sonar? Van a sonar igual. Van a sonar iguales. Bueno, eso es lo que pensaríamos. Ahora, la realidad fisiológica, el sistema auditivo nos dice que no. Que para que un sonido grave, de frecuencia baja, o suene igual de fuerte que un sonido de frecuencia media o alta, debo darle al sonido de frecuencia baja mayor que amplitud. Mucha más amplitud. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué pasa esto? Es fisiológico, es propio del organismo del ser humano. ¿Sí? Ni más ni menos que eso. La curva, ven que en esta parte hay un pozo. ¿Sí? En la curva de igualdad y en esta parte hay un pozo. Este pozo simplifica la zona de mayor sensibilidad para el oído. O sea, ¿por qué llego a esta deducción? Porque es la zona donde menos energía necesita. ¿Ves? Entre los 2800, 3000 Hz, ¿sí? Por ahí están las frecuencias que menos energía necesitan con respecto a todas las otras frecuencias que es capaz de percibir el ser humano. Acá están las frecuencias, ¿sí?, más sensibles, entre los 2800 y 3000 Hz. ¿Sí? Entonces, si vos tenés un sonido, de frecuencia baja y un sonido de frecuencia alta de 3000 Hz y querés que los dos suenen iguales, tenés dos opciones. Al de frecuencia baja darle mayor amplitud o al de frecuencia alta darle menor amplitud. Las curvas no están, y a ver, creo que con esto, Santiago, me vas a entender, no están para copiar. No es que vamos a tener una copia gráfica de esto y bueno, cada vez que mezclemos sonidos, depende de la frecuencia, le doy más o le doy menos. Las curvas develan algo que pasa en el sistema auditivo. Entonces, vos, si sos consciente de que esto es así, cuando tengas que mezclar sonidos, sabés que a los sonidos de frecuencia baja siempre necesitan mayor energía para equipararse a los de media y alta. Sabiendo ese concepto, ya es un gran avance, ya, por así decir, resolvemos el problema. ¿Se entiende la idea? Sí.
O sea, si voy al soft y tengo, ¿sí?, un instrumento de frecuencia media con tal amplitud y traigo un instrumento de frecuencia baja, hablando de instrumentos porque vos sacaste el tema, digamos, ¿no? Tengo un instrumento de frecuencia baja con igual amplitud que el de la frecuencia media, cuando reproduzca a uno y el otro, va a haber uno que se va a escuchar más fuerte. ¿Cuál? Y El los de gra- frecuencia alta. A ver, ¿Podés repetirlo? tengo dos instrumentos, ¿no? Tengo una, no sé, ahí tengo un instrumento de frecuencia media, justo es la guitarra, con esa amplitud. Y tengo otro instrumento de frecuencia baja, supónganse, con igual amplitud que tenía, ¿no?, el de frecuencia media. Los mido acá, los mido y tienen igual amplitud. ¿Sí? Menos 15, y el de frecuencia baja lo mido Comunícate al 0800. y tiene menos 15. La amplitud es la misma. ¿El de media o no? Ahora, ¿va a haber uno que va a sonar más fuerte que el otro o van a sonar iguales? ¿Qué me dicen? Sí, ¿no? Uno suena más fuerte que el otro. Sí, exacto. ¿Cuál? El agudo, Claro. el de media. Del medio, exacto. ¿Por qué? Porque la sensibilidad del sistema del ser humano, ¿sí?, es diferencial. Es más sensible para las frecuencias medias que para las frecuencias altas. Yo sé que esto es un problema. Va a ser un problema futuro. Pero se los tengo que contar. Es algo ya psicoacústico. ¿Sí? Entonces, si vos tenés un bajo y lo ponés a menos 12 dB y tenés un violín y los ponés a menos 12 dB, cuando los suenen juntos, y el violín va a sonar más fuerte. El violín va a sonar más fuerte. ¿Por qué va a sonar más fuerte? Están igual, están en menos 12. Sí, están en menos 12 físicamente, pero la sensibilidad del oído es mayor para las frecuencias altas. Entonces, lo vamos a escuchar nosotros, que somos seres humanos. Entonces, por más que físicamente están iguales, están equiparados, nuestro sistema auditivo va a percibir al violín como más fuerte. Sí, Matías. Ahí Matías había levantado la mano. No, fue sin querer, profe, le toqué sin querer. Sí. Y si no, ¿más o menos entendió esto de curvas? ¿Más o menos? ¿Gente? Ah, ya son y media. Sí, profe, pero ¿podría repetir lo del medio? O sea, eso de 10, 20, 30, 40. ¿Eso qué vendría a ser? ¿Es en la gráfica de Fletcher esto? Sí, sí. Ellos le dieron por normativa, le dieron un valor, un nombre a cada curva. Entonces, la curva que pasa, que cuando pasa por 1000 Hz, ¿sí? 10 decibeles la llamaron curva de 10 fones. 10 fones, ¿sí? Es la unidad de sonoridad, de sensación que desarrollaron. Cuando la curva pasa por 1000 a 20 decibeles, la llamaron curva de 20 fones. Y así sucesivamente. O sea, hicieron el estudio haciéndole sonar a toda la gente a la cual participó del estudio sonidos con baja amplitud y sonidos con alta amplitud. O sea, sonidos muy débiles y sonidos muy fuertes. Por eso tengo diferentes curvas de igualdad. ¿Me entendés? Es un estudio, en realidad, yo más allá de la profundización que hice, es un estudio más complejo. Devela todo esto, pero es un estudio muy complejo el que hicieron. De hecho, no, es un estudio que tardó creo como 5 años. ¿Sí? Y la gráfica final que presentaron es esa que ves en pantalla ahora. Pero es una cuestión de sistematización que hicieron. Por ejemplo, hicieron escuchar a 100 Hz a 10 decibeles, 1000 Hz a 10 decibeles,
5.000 Hz a 10 decibeles. Después a la misma persona le hicieron escuchar 100 Hz a 20 decibeles, 100 Hz, 1000 Hz a 20, 5000 Hz a 20 decibeles. Y así. O sea, se le hicieron escuchar varias veces. Y ahí sacan todos estos resultados. O una curva, por así decir, por cada nivel de amplitud posible. Por cada nivel no. Dividieron de 10 en 10, ¿no? No sé si aclaró. Sí, sí, sí. Bien, bien. Pero para que quede absolutamente más que claro, vuelvo. Yo sé que esto les va a encantar, ¿sí? Vuelvo a generar un archivo vacío, ciertas propiedades digitales que ya vamos a ver. No voy a generar una onda compleja porque los generadores que tengo en Audition son, ¿sí?, sintetizadores de ondas simples. Y genero una onda simple de 100 Hz, por ejemplo. Ahí la tengo, sonido grave. Frecuencia baja, sonido grave. Y seguida, como hicimos la otra vez, ¿sí?, genero una onda similar, pero de 3000 Hz. Y yo creo que no hay mucho que hablar, ¿no? La amplitud físicamente es la misma, ¿ven? Es una línea recta, algo imposible, ¿no? En una onda real, una onda compleja, ¿no? Acá tengo la amplitud fija, ¿ven? En menos 6 dB. ¿Sí? Hacemos una experiencia rápida, ¿les parece? Bien. Cierren los ojos por 20 segundos. Va. Bien. ¿Sonó más fuerte la de 3000? Sí. Pero pará, ¿por qué sonó más fuerte si tengo dos sonidos con igual amplitud física? ¿Por qué sonó más fuerte? Porque el oído humano es mucho más sensible a los sonidos de frecuencia alta. Listo. Es eso lo que tienen que saber. ¿Se entiende la historia? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. La amplitud física es la misma. Más allá del contexto digital, la amplitud física es la misma. Pero nuestro sistema auditivo es más sensible. Entonces, si yo quiero que mi banda sonora, el sonido de frecuencia baja, el sonido de frecuencia alta, suenen iguales, sé que no los tengo que poner igual amplitud. Sé que va a haber uno que voy a tener que aumentar considerablemente o el otro disminuir considerablemente para equiparar esa sensación superditada a la cuestión fisiológica que percibimos con diferencia las frecuencias del espectro. ¿Se entiende? Entonces, si nos ponemos una retrospectiva rápida de esta charla y la charla de la semana pasada, e incluso la de presentación, llegamos a la conclusión que los complicados son los seres humanos, no es el decibel, la frecuencia ni la amplitud. El problema es el sistema auditivo. Obviamente es una manera de decir, porque es una situación maravillosa lo que ocurre cuando llega una vibración al oído y se transforma en una sensación. Pero simplificadamente, el problema, ¿sí?, somos nosotros. Por eso tuvo que generarse en unidades para implementar relaciones, en este caso de amplitud, como las charlamos hoy, y encima tener en cuenta esto. Si pongo dos sonidos, equiparo dos sonidos a la misma amplitud, tengo que ver cómo son esos sonidos frecuencialmente, porque es posible que
uno suene más fuerte que el otro. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. ¿Nunca se pusieron a pensar o nunca se preguntaron? ¿Habrán ido, no, a ver algún show en algún estadio, por ejemplo? ¿Fueron al, Sí, fueron al campo? Sí, siempre. Muy bien. Me parece muy bien. Yo en mis épocas iba al campo. Bueno. ¿Nunca te preguntaste, che, por qué hay parlantes colgados en el escenario tan chiquitos y abajo del escenario hay parlantes que son muy grandotes? ¿Nunca te preguntaste eso? No, pero me interesa saber. Por esto mismo, Agustín. Por esto mismo que estamos charlando. Los parlantes que están abajo del escenario son de frecuencia baja. Son buffer y subwoofers. Reproducen sonidos graves. El bajo, el bombo de la batería. Entonces, como el sistema auditivo del ser humano no es equilibrado, a los sonidos de frecuencia baja, ¿qué hay que darle? Mayor energía. ¿Y cómo se le da mayor energía a un parlante? Se le hay que darle mayor potencia, potencia eléctrica. Pero para darle potencia eléctrica, el parlante tiene que tener una dimensión grande. Es por eso. Y los parlantes de frecuencia media y frecuencia alta, no hace falta que sean tan grandes en dimensión. Porque la potencia que tienen que reproducir es menor. ¿Por qué tienen que reproducir menor potencia? Porque el sistema auditivo necesita menos fuerza para escuchar las frecuencias medias y altas. Entonces, esos parlantes que se cuelgan, que llaman array, son cajitas muy chiquitas y cada vez más chiquitas, ¿sí? Que tienen mucha menos potencia que los parlantes de frecuencia baja que están abajo del escenario. ¿Se entiende, no, la idea? Sí, sí, sí. Claro, estoy por decir una burrada quizás, pero tiene que ver entonces también con los auriculares, viste que siempre está esta idea de que los auriculares más baratos o Ahí más te iba a preguntar pequeñitos solo y me daba reproducen mucha como vergüenza. sonidos agudos y es como que si tiene graves, es como wow, qué auriculares, y qué potencia que tiene. Mirá, yo creo que tenemos que, para charlar un poquito de auriculares, ¿sí? Porque el auricular es un aparatejo bastante particular, ¿sí? Yo prefiero que primero lo relaciones con parlantes. En el medio estaba Mica, que estaba, no sé si se la activó el Sí, micrófono. perdón, estoy con mucho ruido, pero tenía la misma duda que y preguntarla porque también pensé, bueno, burrada, pero para ahora que decís de los, que sigamos con los parlantes, traigo de vuelta otro ejemplo como los parlantitos de la computadora, no sé si alguien los recuerda, que sonaban muy mal, generalmente, ¿no? Tenían como un sonido medio choto. ¿Sería algo así? Ponele en el ejemplo. No. Ay, qué Te digo, difícil. no, te digo por qué no. Los parlantes de la compu, los de kit de sonido de una compu, de las compu viejas, por así decir, sonaban chotos porque eran truchos los parlantes. La electrónica era trucha. ¿Me entendés? Es eso. Yo creo que Pero con el tema de los auriculares también depende de la persona, lo que le guste. Por ejemplo, si a vos te gustan los tonos más, con frecuencia más baja, digamos, bueno, vas a preferir un auricular que sea más caro por eso. sí, no sé si más caro. Digo, Claro, pero son más caros en general esos sí, auriculares. obvio. Por algo son más caros. Pero, por ejemplo, para que desconecto algo y voy a hacer un desastre. Ahí está. Para que saco mis muñequitos. Ahí está. Esto es un monitor. Nosotros a esto le decimos monitor. ¿Sí? Es un parlante de campo cercano para postproducción. ¿Sí? Profe, no se ve. Yo no lo llevo a ver del todo. Ahí está. ¿Sí?
¿Cómo le dicen, profe? Yo a veces digo, lo aclaro porque a veces digo monitor, tengo los monitores acá en el escritorio, y los monitores es, la gente que laburamos con audio, esto es un monitor para nosotros. ¿Sí? Los monitores de estudio, de campo cercano, son chiquitos, son de escritorio, por así decirlo. Y es como un parlante quizás de un mini componente. ¿Sí? Y este parlante que es la caja, a su vez tiene ahora no lo voy a desarmar, pero tiene un parlante de cono, ¿sí? Y un parlante piezoeléctrico que es más chiquito. ¿Sí? Lo han visto, este tipo de estilo de parlantes, ¿no? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, justamente por lo mismo que estábamos hablando recién en los shows de estadio, esto es lo mismo, pero llevado a tu casa. ¿Sí? El parlante de abajo reproduce frecuencias bajas y algo de medias. Y el parlante más chiquito, ¿sí? Llamado tweeter o driver, reproduce las frecuencias altas. ¿Sí? Entonces, no necesita un parlante de mayor dimensión y de mucha potencia, ¿sí? Para reproducir frecuencias altas y medias. Cualquier sistema de sonido. ¿Por qué? Porque el oído es más sensible a esta zona, ¿no? Medias y altas. Entonces, acá necesitas menor potencia, menor energía. Potencia es la energía del parlante. ¿Sí? Y las frecuencias bajas, o los parlantes que reproducen frecuencias bajas, necesitan mayor potencia, mayor energía. Entonces, acá tenés dos parlantes, uno chiquito y uno grande. ¿Por qué? Por eso. Cuando dije que el tema de los auriculares era otra cosa, literalmente es otra cosa, porque el auricular es un solo parlante. ¿Sí? Los auriculares es un parlante. Bueno, voy con esto y ya vamos cerrando, porque al final nos fuimos con esto, pero no pudimos abrir la puertita de la unidad 2, pero no importa. Va rápido después audio digital. El auricular, los auriculares es un solo parlante. Si vos te fijás bien adentro, es un solo, ¿sí? Parlante del tipo dinámico. Por ese parlante reproduce frecuencias medias y altas solamente. ¿Sí? Y los auriculares transmiten la frecuencia. Está mal usada la palabra transmiten. Los auriculares transportan la frecuencia baja no por vibración de onda, sino por vibración mecánica. O sea, vibración de frecuencias bajas contra el cráneo. ¿Sí? O sea, la transmisión es mecánica, no es onda sonora. ¿Me siguen? Sí, es otra historia entonces, claro. Por eso digo, Yo me perdí un poco, pero sí, es otra cosa. bien, entonces, el parlantito que está dentro de tu auricular, si es de extrema calidad y tecnología, ¿sí? Pues, si es de extrema calidad electrónica, no solamente va a reproducir fielmente las frecuencias medias y altas, sino que también, ¿sí? Va a transmitir mecánicamente las frecuencias bajas. Yo hago este movimiento que es como que lo transmite por vibración. Digamos, es eso. ¿Sí? Ahora, si vos necesitas o te gusta, como dice Yami, un auricular que te exponga, ¿sí? Las frecuencias bajas, o sea, tenga buenos graves, y la recomendación es trabajar con este tipo de auriculares. O los que tiene Inti. Y no estoy hablando de marca y modelo, estoy hablando de eso que se llama sistema cerrado. Son auriculares cerrados. Es como que generan una sopapa en la aurícula. Claro, como que te aíslan, ¿no? También. Claro, te aíslan, pero también generan una sopapa en la aurícula y por todo este contorno vibra las frecuencias bajas. Así que, o sea, atrás de un auricular, vos decís, los auriculares, sí, obviamente los de marca y son caros, ¿no? Pero atrás de un auricular hay mucha ingeniería aplicada. Hay mucho de eso, obviamente. Así que nada, comentar un poquito la historia de todo esto.
Pero bueno, creo que acá cerramos y ya abrimos la puerta el próximo miércoles con audio digital, ¿les parece? Dale, profe. Gracias. ¿Más o menos cerró todo esto? Sí. Sí, profe. Bien. Me quedó, Sí, me quedó un tema, pero es tan simple como, ¿no? ¿Qué es este? Enmascaramiento. Me quedó un tema. ¿Qué es el enmascaramiento? Una palabra que dentro de un tiempo vamos a usar mucho. Un sonido no te deja escuchar a otro o a otros que están superpuestos, o sea, sonando al mismo tiempo. Eso se llama enmascaramiento. Es como si fuese una máscara, por eso de ahí viene la palabra, ¿no? Y está el enmascaramiento temporal, sonidos de mucha amplitud tapan a otros de menor amplitud. Ejemplo, sirena de ambulancia, sirena de bomberos, pasa al lado tuyo, te callás, no por respeto, te callás porque si seguís hablando, no se te va a escuchar. Entonces, sonido de que por un determinado lapso de tiempo, o sea, temporalmente, es enmascarado por otro de mayor energía, de mayor amplitud. Eso es el enmascaramiento. Pero también está el enmascaramiento más complejo, que es el frecuencial. Cuando un sonido tapa a otro, porque están cercanos en frecuencia. Muchas veces pasa eso. ¿Se dieron cuenta hace un ratito? Dos de ustedes quisieron hablar al mismo tiempo. No se entendió. Bueno, eso es el enmascaramiento. No se entiende ni uno ni el otro. ¿Y por qué se generó ese enmascaramiento? Porque hablaron más o menos a la misma energía, mediante el sistema de comunicación que es el MIT, y aparte, frecuencias parecidas, voces humanas. Entonces, hablando al mismo tiempo, con el mismo nivel de energía, el mismo nivel de amplitud, frecuencias cercanas, una tapa a la otra y viceversa. Bueno, vamos a aprender a trabajar esto. Cuando haya varios sonidos superpuestos, es muy probable que se produzca enmascaramiento frecuencial. Un sonido tapa a otro o a otros. Y ahí tenemos que separarlos. ¿Y cómo los separamos? Y con esto cierro. Con la herramienta que manipula el espectro. La herramienta que conocimos la semana pasada. El ecualizador. Entonces, hay técnicas de ecualización, técnicas de aplicar la herramienta para diferenciar un sonido de otro que está trabajando al mismo tiempo. Eso es también central en lo que es diseño de sonido y postproducción. Así que, gente, toda esta base inicial, yo sé que tiene sus vueltas, ¿no? Pero es lo que necesitamos para dar el paso la semana que viene. Así que espero que ya haya sido incorporada de la mejor manera posible. Dimos varios ejemplos. Pero bueno, nada, con el tema del decibel y la sensibilidad de frecuencias, tranqui, porque lo van a usar, lo van a usar y empezándolo a usar, lo van a terminar de entender. ¿Estamos de acuerdo? Bien, -5, -5. Sí, bueno. Bueno, gente, buen fin de semana. Nos volvemos a ver. La semana que viene es corta, pero tenemos clase el día miércoles. Eso nos beneficia de cierta manera. Así que buenísimo. Y ya abrimos la puerta de la unidad 2, audio digital. ¿Y saben qué? Sí, Flor, dale. Ahí te corrijo eso. Les voy a dejar un texto mucho más reducido, ¿sí? Que el que les dejé como en la unidad 1 para la unidad 2. Para que vean los temas que vamos a trabajar la semana que viene, que ya son formalmente temas técnicos de esto que están viendo ahora en pantalla, del soft. ¿Sí? Hagan una pequeña introducción y los empezamos a charlar la semana que viene. Así que subo ese material esta noche. Perfecto. Tengo una pregunta, profe. ¿Cómo se llama el autor de este libro? Va, este que vos sacaste. La mayoría del contenido, la mayoría, no todo. Hay cosas que están redactadas por mí, hay cosas que están simplificadas y explicadas, pero el gran parte lo saqué de un libro que se llama Física y Psicoacústica de la Música. Juan Roeder. Gente, buen fin de semana.
Sí, Mateo. Chao, gracias. Ahí volvemos. Gracias, profe. Chao, Ok. profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Me pregunto, Gastón, si me pusiste presente porque no sé si... Sí, ¿Sí? sí, Ah, mira. joya. Gracias. Gracias. Bueno, buena semana. Bueno. Buen fin de... Chao, chao.